La estación de investigación espacial Prometheus 7 colgaba en el vacío como una enorme telaraña metálica. Sus delgados conjuntos y antenas sensoras se extendían hacia la interminable oscuridad. La ingeniera jefe Raven Blackwood se encontraba en la plataforma de observación, tomando su tercera taza de café mientras observaba la nave alienígena que se acercaba. El elegante y cristalino diseño de la nave gritaba: «Somos mejores que ustedes de todas las maneras posibles», lo que la hizo poner los ojos en blanco con tanta fuerza que casi le provoca un dolor de cabeza. «Atención a todos», anunció la IA de la estación con su habitual entusiasmo monótono. «La delegación cillana atracará en aproximadamente 10 minutos. Por favor, asegúrense de que todos sean bienvenidos. Los protocolos están en su lugar y recuerden sonreír. Pueden oler el miedo». Esa última parte era una broma. «Feliz miércoles». Raven resopló café por la nariz. La IA había estado desarrollando un sentido del humor últimamente, aunque no estaba segura de si era una característica o un error. Tendría que revisar el código más tarde. Justo después de tratar con sus estimados invitados, los celanos eran la especie más nueva en unirse a la Commonwealth Galáctica. Y vaya, ¿se aseguraron de que todos supieran de sus logros tecnológicos superiores? Toda su civilización. Aparentemente se había abierto camino a toda velocidad a través del avance tecnológico, pasando de las herramientas de piedra a la mecánica cuántica en apenas 1000 años. Impresionante, sí, molesto como alardeaban de ello. Absolutamente, el procedimiento de acoplamiento fue impecable. Tenía que reconocerles que su nave se conectó a la estación con la precisión de un cirujano. Si los cirujanos brillaban en 7 colores diferentes y zumbaban en perfecta armonía, la esclusa de aire circuló y flotó. Sí, flotó. 3 hilanos parecían como si alguien hubiera tomado un libro de texto de geometría y decidido hacer orgánico su contenido. Sus cuerpos cristalinos refractaban la luz de maneras que harían que una bola de discoteca. Celosos, y sus movimientos eran tan fluidos que parecían ignorar por completo las leyes de la física. Presumidos. Bienvenidos a Prometheus 7. Raven dijo tratando de mantener su rostro profesionalmente neutral a pesar de la abrumadora necesidad de entrecerrar los ojos ante su brillo. Soy el ingeniero jefe Blackwood. Seré su enlace durante el intercambio de tecnología. Tustian, cuyas facetas cambiaron a lo que podría haber sido una sonrisa o posiblemente indigestión, habló con una voz que sonaba como campanas de viento en un huracán. «Ah, sí, la estación humana, qué pintoresca soy. Grandioso arquitecto Zix, o Felnaat, pero puedes llamarme Zix. Estos son mis asociados, a quienes estoy seguro que no tendrás necesidad de dirigirte directamente». Raven sintió un tic en el ojo. Ya había lidiado con especies alienígenas presumidas antes. Pero esta gente realmente buscaba la medalla de oro en las Olimpiadas de la Condescendencia. «Bueno, entonces Zix», dijo, enfatizando el nombre corto solo para verlos erizarse. ¿Comenzamos con el recorrido? Estoy seguro de que estás ansioso por ver nuestra instalación de investigación del núcleo cuántico, aunque debo advertirte que nuestros protocolos de seguridad primitivos son bastante estrictos. Los Celans intercambiaron lo que parecían miradas divertidas, difícil de decir cuando sus rostros cambiaban constantemente de patrones geométricos. Y la siguieron a la estación. Sus formas cristalinas chocaron suavemente. El suelo metálico creaba una sinfonía de campanillas que la volvería completamente loca al final del día. Mientras caminaban, Raven no podía evitar la sensación de que este sería uno de esos días que terminarían en incidentes en la estación que nunca deberían repetirse, pero que definitivamente se convertirían en historias de la sala de descanso. Solo esperaba que la estación siguiera en pie al final. El centro de investigación del núcleo cuántico ocupaba el corazón de Prometheus 7, una enorme cámara esférica que zumbaba con suficiente energía para alimentar un pequeño continente en su centro, suspendido en un campo de contención magnético. Flotaba lo que parecía una pompa de jabón en una crisis existencial. El núcleo cuántico experimental en sí mismo cambiaba de colores y dimensiones, haciendo que a Raven se le llenaran los ojos de lágrimas si lo miraba demasiado. Mientras puedan ver, Raven explicó señalando las numerosas señales de advertencia y barreras de seguridad que hemos implementado. Múltiples sistemas de seguridad redundantes. La causa: el estado cuántico es altamente inestable e incluso pequeñas perturbaciones podrían causar. «Oh, qué adorable». Zix interrumpió su forma cristalina vibrando con lo que podría haber sido risas. «Sigues usando campos de contención magnéticos. Los abandonamos durante nuestro equivalente a tu edad de piedra».
Raven respiró hondo y contó hacia atrás desde 10 en todos los idiomas que conocía. Con el debido respeto, gran arquitecto. Nuestros métodos de contención están diseñados específicamente para... Sí, sí. Uno de los asociados de Zix intervino. Su tono rebosaba dulzura artificial, diseñado para tu limitada comprensión de la mecánica cuántica. Comprendemos, pero quizás te interese ver cómo una civilización verdaderamente avanzada maneja partículas tan elementales. Antes de que Raven pudiera protestar, los cillanos se deslizaron más allá de las barreras de seguridad. Sus cuerpos cristalinos, de alguna manera, evadieron los sensores de seguridad. Se acercaron a la consola de control. Su apariencia facetada. Los números flotando sobre la interfaz holográfica. Deténganse, gritó Raven, apresurándose hacia adelante. La matriz cuántica es increíblemente sensible. Hemos pasado meses calibrándola para que funcione con apenas un 15% de eficiencia. Zix terminó de cambiar sus patrones geométricos a lo que Raven comenzaba a reconocer como su configuración más presumida. Nuestros escaneos preliminares indican que con unos simples ajustes podríamos aumentar su salida en al menos un 300%. Esas limitaciones existen por una razón. Raven insistió en abrir las pantallas de diagnóstico del COEAR. Miren estas lecturas de fluctuación cuántica. la causa es que la estructura interna es primitiva. Los tres cianos dijeron al unísono como si lo hubieran ensayado. Iba a decir metaestable. Raven replicó a sus pacientes. Se están desgastando más que el casco de la estación. Toquen esos controles y se arriesgan a causar un fallo en cascada que podría romper la realidad misma. La forma cristalina de Zix brilló con el ingeniero de entretenimiento Blackwood. Si bien apreciamos su preocupación, tal vez usted. Deberíamos dejar la física cuántica a quienes evolucionaron. Más allá de usar teclados físicos, el suave zumbido del COEAR cambió ligeramente de tono y la mirada de Raven se dirigió a los sistemas de monitoreo. Las fluctuaciones cuánticas aumentaban, sus patrones se volvían más erráticos. La causa respondió a tu presencia, advirtió, señalando las lecturas que tus estructuras cristalinas están creando. Patrones de resonancia cuántica que solo mejorarán su rendimiento. El segundo asociado de Zix intervino. Nuestros cuerpos armonizan naturalmente con los campos cuánticos. Es una de nuestras muchas ventajas evolutivas. Raven se frotó las sienes, preguntándose si era posible morir de pura frustración. Mira, voy a ser extremadamente clara aquí. Si te metes con esos controles, vas a desestabilizar todo el sistema. He pasado 2 años trabajando con esta tecnología y sé exactamente lo temperamental que puede ser. 2 años después, los patrones de Zix cambiaron a algo que parecía una sonrisa condescendiente. ¿Por qué ese es aproximadamente el tiempo que les tomó a nuestros jóvenes dominarla? Ingeniería cuántica en sus cápsulas de educación primaria, ¿qué lo hace? Raven declaró interponiéndose entre los celanos y la consola como ingeniera jefe de esta estación. Oficialmente revoco su acceso a estas instalaciones. No se trata de orgullo ni de superioridad tecnológica, se trata de prevenir un desastre que podría convertir todo este sector en confeti cuántico. Las formas cristalinas cillanas se oscurecen ligeramente, sus patrones se vuelven más angulares y afilados. El ingeniero Blackwood Zix dijo fríamente, creo que olvidan que esto es un intercambio de tecnología. Tenemos plena autoridad de la Commonwealth Galáctica para optimizar sus sistemas. Mientras se dirigían de nuevo hacia la consola, Raven tenía la clara sensación de que el universo estaba a punto de enseñarle a alguien una costosa lección de humildad. Solo esperaba que la póliza de seguro de la estación cubriera las catástrofes cuánticas inducidas por extraterrestres. Lo que sucedió después solo podría describirse como una tormenta perfecta de arrogancia. Un encuentro con la física cuántica, y la física cuántica tenía un problema. Los celanos se movieron en perfecta sincronización. Formas cristalinas creando un espectáculo de luces prismático mientras rodeaban la consola de control antes de que Raven pudiera terminar de decir ni se te ocurra. Ya habían interactuado con el sistema. Sus cuerpos pulsaban con una luminiscencia satisfecha. Observen al ingeniero Blackwood. Zix anunció triunfalmente mientras demostramos la correcta gestión del núcleo cuántico. El suave zumbido del núcleo se convirtió en algo que sonaba sospechosamente como un gato intentando deshacer una bola de pelo hecha de espacio-tiempo. La apariencia de una burbuja de jabón comenzó a estirarse y retorcerse formando formas que le habrían dado migraña a Amcer. Advirtiendo a la IA de la estación, anunció, de alguna manera logrando sonar aburrido y aterrorizado simultáneamente.
La estabilidad del núcleo cuántico está al 47% y, cayendo. Además, la realidad parece tener dificultades técnicas. Por favor, esperen. Raven se apoyó en una barandilla cercana, cruzando los brazos. Sabes que diría que te lo dije, pero creo que las leyes de la física están a punto de hacer eso por mí. La primera señal de que las cosas iban terriblemente mal fue cuando uno de los asociados de Zix se encontró repentinamente. Ellos mismos. Hablando en tiempo inverso, respondiendo preguntas que aún no se habían hecho y haciendo preguntas sobre desastres que no habían sucedido hasta ahora. La segunda señal fue cuando el café y la taza olvidada de Raven comenzaron a flotar hacia arriba, reconstituyéndose en granos que luego procedieron a bailar una salsa menor bastante entusiasta. Fluctuaciones cuánticas. Zix insistió, aunque su forma cristalina vibraba con lo que parecía sospechosamente pánico. Es perfectamente normal durante los procedimientos de optimización. ¿Es que el techo se derrite? También es normal. Raven. Preguntó dulcemente señalando hacia arriba, donde el metal efectivamente goteaba, formando interesantes estalactitas que desafiaban la gravedad y el buen gusto. El campo de contención de COER comenzó a parpadear, cada pulso acompañado de un sonido que se parecía a un artista de Dubest, teniendo una crisis nerviosa. La realidad comenzó a hipar primero. Pequeño. Los que hacían que secciones enteras de la estación existieran temporalmente en múltiples dimensiones. La IA intervino de nuevo. Se detectaron múltiples brechas en el continuo espacio-tiempo. El martes está ocurriendo simultáneamente con el viernes, lo que está causando graves errores de calendario. Además, el microondas de la sala de descanso ha adquirido conciencia y exige derecho a voto. Los silanos movieron frenéticamente sus apéndices sobre la consola. Su gracia anterior fue reemplazada por movimientos que parecían un ataque de pánico geométrico. «Esto es imposible». El segundo asociado de Zix gritó. Su forma cristalina cambiaba de color más rápido que un discolito en una fiesta. Los armónicos cuánticos deberían estar estabilizándose. Se iniciaron los protocolos de emergencia. La IA anunció el despliegue de medidas de contención cuántica. Además, alguien, por favor, dígale al microondas que organizar un sindicato no es una respuesta apropiada a la conciencia existencial. Las puertas blindadas comenzaron a cerrarse de golpe en toda la instalación, algunas en direcciones que las puertas realmente no deberían poder cerrar. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, aunque la mitad estaban. Escenas iluminadoras de futuros posibles donde la estación se había convertido en una gigantesca bola de discoteca espacial. Raven observó cómo los intentos de los celianos por arreglar la situación solo empeoraban las cosas. Sus cuerpos cristalinos ahora resonaban con el núcleo estabilizado, lo que les hacía existir temporalmente en estados de probabilidad donde habían tomado decisiones de vida mejor. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Raven gritó sobre el creciente caos, teniendo que alzar la voz por encima de lo que sonaba como la propia realidad haciendo un berrinche. Ese gran botón rojo que anulaste. El que decía sistema de amortiguación cuántica de emergencia en 17 idiomas diferentes, incluyendo danza interpretativa. ¿Se ve bastante bien ahora mismo? La estación se estremeció cuando otro hipo de realidad la recorrió en una sección del pasillo. La gravedad decidió tomar un descanso en otra. El tiempo comenzó a fluir lateralmente, lo que provocó que varios miembros de la tripulación caminaran hacia atrás en sus propias conversaciones, advirtiendo que la IA dijo ahora. Hablando en lo que sonaba como una mezcla de inglés shakespeariano y jerga de las chicas del valle, como núcleo cuántico. La estabilidad está totalmente al 23% y bajando para mayor tranquilidad. Además, el continuo espacio-tiempo está siendo súper extra ahora mismo. ¿Te ayudaría a leer poesía relajante? He estado trabajando en mí. ¿Por qué? El tercer asociado de Zix, que había estado callado hasta ahora, de repente habló. Quizás deberíamos haber escuchado las advertencias humanas. ¿Crees? Raven respondió esquivando a un edie temporal que intentaba convertir su taza de café en un pequeño roble. Pero oye, no dejes que te detenga. Son ustedes los que dominaron la ingeniería cuántica en primaria. ¿Recuerdan? Aunque debo decir que ninguno de mis experimentos de física de preescolar amenazó con convertir una estación espacial en arte abstracto. El campo de contención de Kors dio un último destello dramático antes de fallar por completo mientras sonaban las alarmas y la realidad se preparaba para su mayor rabieta hasta la fecha. Raven no pudo evitar añadir, esos protocolos de seguridad primitivos. El núcleo cuántico, ahora completamente desestabilizado, había decidido convertir las leyes de la física en
Más bien como un buzón de sugerencias de física. La realidad se extendía desde las instalaciones en oleadas, cada una aportando su propio sabor único de caos a Prometheus 7 en la bahía hidropónica. Las plantas de tomate habían desarrollado conciencia y se rebelaban contra sus señores pepinos. Los equipos del gimnasio se habían fusionado en una gigantesca máquina de ejercicios, que cambiaba de función cada 3 segundos, de cinta de correr a press de banca, a lo que parecía sospechosamente un dispositivo de tortura medieval. Nuestros cálculos eran perfectos. Zix insistió, aunque su forma de cristal había adquirido un tinte verdoso distintivo que sugería lo contrario. Esto es simplemente un fracaso catastrófico. Raven sugirió amablemente mientras escribía comandos en su tableta con una mano y atrapaba su taza de café mientras intentaba evolucionar en un pequeño mamífero marino con la otra. Un desastre cuántico. Un ejemplo clásico de por qué deberíamos escuchar a los humanos que realmente trabajan con esta tecnología todos los días. El segundo Celion, que ahora existía parcialmente en 4 planos dimensionales diferentes a la vez, finalmente. Me quebré bajo la presión. Nunca había trabajado con un núcleo cuántico antes. Se lamentaron, su forma cristalina se nubló de vergüenza. Acabo de leer sobre ellos en artículos teóricos. Raven detuvo su escritura para mirarlos con incredulidad. Ninguno de nosotros tiene el tercero. Admitió que actualmente hay cambios de fase entre los estados sólido y líquido. Nuestra civilización ignoró esta tecnología por completo. Simplemente no queríamos admitirlo. Raven se pellizcó el puente de la nariz. Sintió un dolor de cabeza que existía en al menos 3 dimensiones temporales simultáneamente. Así que, déjame aclarar esto. Entraste en mi estación, ignoraste mis advertencias, ignoraste mis protocolos de seguridad y te metiste con una tecnología cuántica altamente inestable basada en... El conocimiento teórico parecía mucho más simple. En los artículos de investigación, Zix murmuró su antigua voz imperiosa, ahora varias octavas más aguda y, ocasionalmente, hablando a la inversa, la estación se estremeció de nuevo al percibir un pulso de otra onda de realidad. En el pasillo exterior, un grupo de robots de mantenimiento había desarrollado espontáneamente un profundo aprecio por la danza interpretativa y presentaban su versión del Lago de los Cisnes usando trapeadores y aspiradoras como accesorios, advirtiendo que la IA anunciaba que ahora hablaban en lo que sonaba como una mezcla de Morgan Freeman y una ardilla con helio. La cohesión de la realidad al 15% y la disminución de las leyes de la física ahora son más como directrices. Además, el continuo espacio-tiempo ha presentado una queja formal por acoso laboral. Raven observó cómo una sección de la pared se convertía brevemente en gelatina, luego de nuevo en metal, y finalmente, en lo que parecía ser un mural viviente que representaba toda la historia de la música dance. Necesitaba pensar rápido. La estación se estaba convirtiendo rápidamente en una instalación de arte moderno titulada Física Cuántica, Venganza. De acuerdo, dijo, acercándose. Los esquemas de la K en su tableta mientras esquiva a un edie temporal que intentaba convertir sus cordones en espaguetis. Primero lo primero, necesitamos contener esto antes de que toda la calle se convierta en la peor pesadilla de un museo de arte moderno, pero el campo de contención ha fallado por completo. El segundo asociado de Zix señaló que su voz resonaba desde el pasado y el futuro simultáneamente. Sí, gracias por esa brillante observación. Raven replicó, escribiendo cálculos furiosamente. ¿Alguna otra afirmación obvia que quieras hacer? Quizás quiera señalar que el agua está mojada o que ignorar los protocolos de seguridad fue una mala idea. En segundo plano, la IA había comenzado a transmitir una mezcla de alertas de emergencia y recetas de cocina advirtiendo sobre fluctuaciones cuánticas en niveles críticos. También hay una receta deliciosa para subcuántico desplazado. Ten en cuenta que los huevos pueden transformarse espontáneamente en patos de goma. Durante la preparación, la gravedad interna de la estación eligió ese momento para reorientarse de acuerdo con lo que parecía ser una coreografía interpretativa de danza moderna. Raven se encontró de pie en lo que antes era la pared mientras los hilanos flotaban en patrones que habrían hecho llorar a un profesor de geometría. Nuestros cuerpos, Zix, exclamó de repente. Su forma cristalina ahora se asemeja a una botella de Klein. Tiene una crisis de identidad. La resonancia cuántica está afectando nuestra estructura molecular. ¿Te refieres a la misma resonancia de la que te advertí? Preguntó Raven. De alguna manera, logró escribir mientras flotaba de lado. La que se mencionó específicamente en los protocolos de seguridad. La Descartes como primitiva. El tercer Saan ahora existe parcialmente en una dimensión donde todo tenía la forma de varios tipos de
Pastor levantó lo que podría haber sido una mano o posiblemente un palito de pan en nuestra defensa. Nuestras simulaciones educativas nunca mencionaron este tipo de inestabilidad cuántica. Eso es porque eran simulaciones. Raven gritó. Su paciencia finalmente se rompió como una goma elástica en gravedad cero. Los núcleos cuánticos reales no se preocupan por tus modelos teóricos perfectos. Son como gatos, impredecibles, potencialmente mortales y extremadamente malos para seguir instrucciones. Como para demostrar su punto, el núcleo pulsó de nuevo, y de repente, todos en la sala pudieron saborear y oler el color azul. El concepto de música jazz. Los robots de mantenimiento en el pasillo habían pasado del Lago de los Cisnes a una interpretación particularmente ambiciosa de West Side Story. La IA intervino de nuevo, ahora con la voz de un comentarista deportivo, y ahí va la realidad con otra infracción espectacular. Las leyes de la física están siendo realmente duras hoy. Amigos, el campo de probabilidad ha bajado al 12%. ¿Y qué es esto? El microondas de la sala de descanso acaba de declararse emperador de todos los alimentos procesados. Estén atentos para más actualizaciones de este emocionante encuentro entre la física cuántica y el sentido común. Raven miró su tableta, luego el núcleo, luego al Celian, cada vez más asustado, y finalmente su taza de café, que de alguna manera había comenzado a preparar un expreso cuántico que existía en todos los estados posibles de cafeína simultáneamente. Un plan se estaba formando en su mente. Un plan loco, posiblemente estúpido, definitivamente humano. Creo que sé cómo solucionar esto, anunció. Ya temiendo el papeleo que esto generaría, pero realmente no te va a gustar. ¿Nos impedirá existir en? Estados de probabilidad múltiple le preguntó a uno de los asociados de Zix que estaba experimentando martes y sábado al mismo tiempo. Probablemente Raven respondió abriendo los protocolos de emergencia en su tableta, pero primero necesito que todos admitan para que conste oficialmente que los protocolos de seguridad humana no son tan primitivos. Después de todo, los cianos intercambiaron miradas a través de varias dimensiones antes de asentir con sus cabezas cristalinas en señal de derrota. A veces, la solución más avanzada era admitir que deberías haber leído el manual. El plan probablemente estúpido pero posiblemente brillante de Raven comenzó con ella buscando en su cinturón de herramientas y sacando a humano. La mayor contribución de la ciudad a la ingeniería, un papel de cinta adhesiva. La Celiana, aún cambiando de fase entre dimensiones, la miró como si hubiera producido una pequeña arma nuclear. ¿Es ese material adhesivo? Zix preguntó. Su forma cristalina vibraba con incredulidad. Este cuervo dijo, dándole al papel una cariñosa palmadita. Así es como los humanos arreglaron la misión Apolo 13, construyeron la mitad de la base 1 de Marte y evitaron que mi apartamento universitario se derrumbara. Nunca subestimes el poder de la cinta adhesiva y la desesperación. Continuó sacando un puñado de sujetapapeles de su bolsillo. Los celanos observaron con horror cómo comenzaba a enderezarlos con facilidad. Advirtiendo que la IA anunció ahora, hablando con lo que parecía una voz de presentador de un concurso. La estabilidad cuántica continúa deteriorándose. Para nuestro próximo desafío, los concursantes tendrán que lidiar con cambios espontáneos de realidad mientras. Dios mío. Parece que el ingeniero Blackwood está implementando lo que nos gusta llamar el especial humano. Veamos. Raven trabajó rápidamente, moviendo sus manos con la confianza de alguien que había arreglado demasiadas cosas con muy pocos recursos. Empezó a crear una matriz de resonancia cuántica improvisada usando los clips enderezados y los conectó con tramos precisos de cinta adhesiva. Los armónicos cuánticos necesitan ser redistribuidos, se explicó principalmente a sí misma, pero lo suficientemente alto como para que los ilanos, cada vez más desconcertados, la oyeran. Si no podemos contener la energía del COEAR, ¿tendremos que redirigirla con material de oficina?, preguntó el segundo cian. Su voz, cambiando por varias octavas de incredulidad, escuchó. Raven dijo mientras medía cuidadosamente otra tira de cinta adhesiva. Su civilización altamente avanzada podría haberse saltado la fase de averiguarlo sobre la marcha del desarrollo tecnológico, pero los humanos la perfeccionamos. A veces, la solución más elegante es también la más estúpida. Continuó trabajando ocasionalmente, esquivando corrientes temporales y deformaciones de la realidad. En un momento dado, tuvo que detenerse para evitar que su matriz improvisada se volviera consciente e intentara unirse con el microondas de la sala de descanso. Estabilidad cuántica. Ahora al 8%, la IA informó amablemente. Ellos también, las leyes de la termodinámica han solicitado el divorcio. Emocionantes diferencias irreconciliables con la realidad. ¿Sabes cuál es tu problema? Raven.
Preguntó a los cianos mientras conectaba otro clip a su creciente matriz. Evolucionaste más allá del punto de tener que improvisar. Los humanos aún se mantenían unidos por el café. El rencor y la obstinada negativa a admitir algo. Imposible. Los celanos observaban fascinados cómo ella continuaba construyendo lo que parecía un proyecto de arte infantil. Pero en realidad era un sistema de redistribución de energía cuántica sorprendentemente sofisticado. Sus formas cristalinas habían dejado de cambiar tan violentamente. Aparentemente cautivados por la pura audacia de lo que estaban presenciando. Presenciando el patrón de resonancia cuántica, el tercer Saan observó su curiosidad científica, anulando temporalmente su pánico. Estás usando el metal de los clips para crear un bucle de retroalimentación armónico. Bingo. Raven sonrió. Añadió otra tira de cinta adhesiva cuidadosamente medida. El compuesto adhesivo de la cinta actúa como un aislante cuántico. ¿Es elegante? No, funcionará. ¿Tal vez hará llorar a todos los físicos de la galaxia? Trabajó unos minutos más, murmurando cálculos ocasionalmente en voz baja y haciendo ajustes que parecían basarse a partes iguales en mecánica cuántica avanzada y en lo que ella llamaba su instinto ingenieril. Finalmente, retrocedió para admirar su creación, una extraña telaraña de clips y cinta adhesiva que rodeaba el campo de contención de Cora cuántica. Esto salvará la estación, anunció, o creará una obra maestra de arte moderno que vale millones. De cualquier manera, alguien sacará una historia de esto. Con un floreo que definitivamente practicó frente a un espejo, en algún momento Raven activó su matriz improvisada. Los clips comenzaron a tararear en armonía. La cinta adhesiva brilló con una luz interior que definitivamente no se suponía que fuera posible y las fluctuaciones salvajes de Cora cuántica comenzaron a estabilizarse. «Dios mío», comentó la IA, sonando genuinamente impresionada. La estabilidad cuántica aumenta la cohesión de la realidad, regresa a los parámetros normales. El microondas de la sala de descanso ha accedido a retirarse. Como emperador y volviendo a sus deberes habituales, aunque le gustaría conservar el título de señor de las obras para fines ceremoniales, el Cian observó en absoluto silencio cómo el caos a su alrededor disminuía gradualmente. La gravedad volvía a su orientación correcta. Las paredes dejaron de intentar convertirse en arte abstracto y los robots de mantenimiento concluyeron su actuación con una interpretación sorprendentemente conmovedora de Don't Stop Believing. Usando mangos de trapeador como micrófonos, pero Zix tuvo dificultades para encontrar las palabras. Sus formas cristalinas, recorriendo patrones que sugerían que toda su cosmovisión se estaba reorganizando, esta solución no implica manipulación avanzada de campos cuánticos ni algoritmos de contención complejos. No, sugirió Raven amablemente. Pat. A veces la mejor solución es la simple. Claro, puede que no se vea bien, puede que no gane ningún premio por avances tecnológicos, pero funciona, y en ingeniería, lo que importa es el funcionamiento. El núcleo cuántico se había asentado en un zumbido estable, su apariencia volvía a su burbuja de jabón normal. Chimmer, el clip y el conjunto de cinta adhesiva continuaron redirigiendo el exceso de energía, creando un espectáculo de luces que en realidad era bastante bonito, como si la ciencia se encontrara con la hora de las manualidades de kindergarten. Creo que el tercer Cian dijo lentamente, su voz estaba llena de algo que sonaba sospechosamente a respeto, puede que hayamos sido algo precipitados al descartar los métodos de ingeniería humana. ¿Crees?, preguntó Raven, levantando una ceja mientras hacía un último ajuste a su conjunto. Te diré que... La próxima vez que estés a punto de descartar algo como primitivo, recuerda este momento. Recuerda cómo un rollo de cinta adhesiva y algunos clips salvaron a toda una estación espacial de convertirse en un error de física cuántica. De verdad, hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa. Además, voy a enviar esto para... Patente. La llamaré matriz de estabilización cuántica. Utiliza suministros de oficina comunes o CUSUOS para abreviar. La mirada en la oficina de patentes será invaluable. Los silanos, sus formas cristalinas, ahora existentes en una sola dimensión, solo podían asentir. A veces resultaba que la civilización más avanzada no era la que se saltaba pasos, sino la que sabía usar todas las herramientas a su disposición, incluso si provenían de una tienda de todo a $1. Tras lo que se conocería como el gran incidente del clip cuántico, Prometheus 7 volvió gradualmente a su versión de normalidad. Los robots de mantenimiento se habían retirado de su breve pero apasionada carrera en las artes escénicas, aunque ocasionalmente se les podía ver haciendo piruetas mientras fregaban la sala de descanso. El microondas había renunciado a su puesto como emperador, pero conservaba cierto aire regio al recalentar las obras. La delegación cillana se encontraba en la bahía de atraque.
Sus formas cristalinas eran notablemente menos brillantes que cuando llegaron. Su nave había requerido. Se realizaron algunas reparaciones menores después de que la realidad la convirtiera brevemente en una bola de discoteca gigante. Una mejora en las opiniones de algunos miembros de la tripulación. Hemos preparado un informe completo para la Commonwealth Galáctica. Zix anunció que su voz, sin su anterior condescendencia, recomendará algunas revisiones a los protocolos de intercambio de tecnología. Oh, Raven preguntó inocentemente sosteniendo su taza de café recién hecho, que afortunadamente ya no existía en la superposición cuántica. Dígale específicamente al segundo Cian que agregó un nuevo requisito: todas las delegaciones visitantes deben completar un curso integral de capacitación en seguridad. Hicieron una pausa en sus patrones geométricos, moviéndose con lo que parecía vergüenza. Una clase obligatoria sobre el uso y las aplicaciones correctas de la cinta adhesiva. También hemos incluido una recomendación formal. El tercer celiano intervino para que se incluyan métodos de ingeniería humana en el currículo técnico estándar de la Commonwealth, en particular las secciones sobre reparaciones de emergencia y soluciones improvisadas. Raven no pudo evitar sonreír. Bueno, ¿cómo han girado los platos giratorios? La IA de la estación eligió ese momento para un anuncio. Atención a todo el personal, se han subido nuevos protocolos de seguridad a la base de datos de la estación. Entre los aspectos más destacados se incluyen la importancia de leer las etiquetas de advertencia, ¿por qué no anulamos los sistemas de seguridad y la cinta adhesiva? El mejor amigo del físico cuántico, además, los tomates de hidroponics hayan aceptado voluntariamente regresar a su estado no consciente, aunque nos piden que recordemos con cariño su breve revolución mientras los cianos se preparaban para abordar. Su nave, Zix, regresó a la ingeniera Raven, Blackwood. Le debemos una disculpa. Nuestro exceso de confianza podría haber tenido consecuencias catastróficas. Su solución, si bien poco convencional, demostró un nivel de pensamiento innovador que habíamos olvidado que era posible. Solo recuerde. Raven respondió levantando su taza de café en un saludo fingido. A veces, la solución más avanzada es saber cuándo usarla simple. También, quizás la próxima vez, comience con un hola en lugar de una superioridad tecnológica implícita. Solo un pensamiento. Los silanos abordaron su nave. Su salida fue notablemente más discreta que su llegada, ya que la nave se desconectó de la estación. Raven se dirigió a su oficina para completar su tarea final, el registro oficial de incidentes de la estación. Adición de los ingenieros jefes tras los eventos de hoy. Puedo afirmar con seguridad que la física cuántica sigue teniendo un sentido del humor retorcido. Las civilizaciones extraterrestres pueden aprender humildad, y los suministros de oficina siguen siendo la mayor contribución de la humanidad a la ingeniería avanzada. Se han implementado nuevos protocolos de seguridad, incluyendo una estricta prohibición de modificaciones del núcleo cuántico sin café. La patente de emergencia de la matriz de estabilización cuántica, pendiente de patente, sigue vigente, ya que ninguno de nuestros físicos cuánticos puede explicar por qué funciona y nadie quiere arriesgarse a eliminarla. En los formularios de solicitud de la estación de noticias relacionada, ahora se incluye una línea específica. Para cinta adhesiva de emergencia, se recomienda actualizar todos los manuales de ingeniería para incluir la frase, en caso de duda, añadir más cinta adhesiva como principio fundamental. PD, para quien esté en suministros, siga pidiendo cinta adhesiva de marca genérica. Literalmente, trabajamos con física cuántica. Aprovechen lo bueno. Fin del registro. Raven. Se recostó en su silla, disfrutando del zumbido, ahora normal, de la estación a su alrededor. En su escritorio, junto a su taza de café, había una pequeña decoración cristalina, un regalo de los cianos. Captaba la luz en patrones complejos que formaban palabras en el aire. A veces, la civilización más avanzada es la que recuerda sus fundamentos. No pudo evitar sonreír. Después de todo, no todos los días se le enseña a una especie alienígena hiperavanzada el valor de la cinta adhesiva y la terquedad. Los dos mayores logros tecnológicos de la humanidad.